Ya. Hola hermano del extranjero y de Chile, Axel de nuevo, después de un tiempo largo, de unos 3 meses. Vuelvo para hablar sobre un tema que Dios me ha encargado. Me ha estado presionando el Señor a hablar de unos temas más difíciles que me ha tocado tratar. Y este tema se llama 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables. Pareciera que no tuviera mucho contacto este tema con los temas bíblicos, sin embargo, sí lo tiene. Lo vamos a tratar bajo el prisma de el Dios de la Biblia es un Dios, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Y esta va a ser la parte 1. Esto va a tener varias partes. Pero antes, como en mi país vienen las elecciones el día 16 de noviembre, el Señor me ha encarecido que haga un pronóstico de acuerdo a la forma de pensar de Dios. En primer lugar, les quiero comunicar a todos los que están escuchando que Dios desea y quiere y lo va a lograr que el cono sur de América del Sur sea una tierra, el último reducto de él. Va a haber mucho pueblo cristiano en este cono sur de América del Sur, y obviamente que también van a haber gente contraria. En mi país están gobernando en este momento los enemigos de Dios, los enemigos del Evangelio, los globalistas, aquellos que cada punto, como los 17 puntos de la ONU, son contrarios a la Biblia. Y Dios desea que sus enemigos, aquellos que lo contradicen en todo, salgan del gobierno y entren los cristianos a gobernar. Ahora, ¿cuál es el candidato de Dios? Fíjese, en la Biblia siempre el candidato de Dios fue el candidato más valiente. Dios nunca va a elegir un cobarde. Dios siempre va a elegir a quien que esté dispuesto a dar la vida por el país. Como los 12 espías, habían 2 valientes y que luego fueron jefes de Israel. Ahora, el hombre valiente es un hombre joven que está, hay como 7 candidatos, está ubicado como entre el cuarto y el quinto en este momento. Pero este hombre valiente tiene grandes posibilidades de dar el batatazo y pasar en primera vuelta ganando a la enemiga de Dios, que es una mujer, y hacer gobierno con el varón que va primero en este momento, va segundo, que es el varón que representa también un hombre que fue muy valiente en las elecciones anteriores y que hoy día es más reservado. Las grandes probabilidades es que gane este joven valiente y haga gobierno con el que va en este momento segundo. Esos son los 2 candidatos de Dios, pero para el gobierno Dios quiere al joven valiente, que está dispuesto a dar la vida por el país, y enseguida, colaborando con él en su gobierno, al que en este momento aparentemente va segundo.
Estas son las grandes probabilidades. Este es el corazón de Dios. Para conocer el corazón de Dios hay que conectarse con Él. Ahora, dejando este punto, esto va a depender si el tiempo es corto. Si ya se viene el final de la humanidad y Dios quiere el Cono Sur, lo va a hacer en estas elecciones. De lo contrario, vamos a sufrir mucho los cristianos si tuviéramos el gobierno que es enemigo de Dios, porque la persecución viene. En el Cono Sur, si los países del Cono Sur de América son países cristianos, la persecución va a ser más atenuada, se va a aguantar por un tiempo. Mucha gente del hemisferio norte, de Estados Unidos y de Europa, van a venir con el tiempo arrancando de una gran guerra que vendrá entre Estados Unidos, China y Rusia posteriormente. Ahora, empecemos con el tema. Se llama 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables. Vamos a nombrar los 7 túneles. Son 1. Pasaje de Santa María la Ribera, Ciudad de México. 2. Laberinto de Guanajuato. 3. Abismo de Oaxaca, Montañas, Sierra Sur, Pueblo San Bartolomé Sicha. 4. Garganta de Yucatán, sector Maya, sin agua, bajo la selva. 5. Pasadizo de Puebla, en montañas, túnel que cambia de dirección. 6. Corredor de Michoacán, bosques de coníferas. 7. Abismo final de Chiapas, montañas de Chiapas. Introducción. Estos sucesos misteriosos e inexplicables de entender podrían ser descifrados. Bajo la lupa, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Trabajos de la modernidad de México, como túneles de todo tipo, viales, ferroviarios, ductos y pasadas de agua, excavaciones actuales en ciudades, zonas montañosas, sierras, bosques, selvas, etc. La conexión de estos trabajos modernos con antiguos túneles indígenas de minas, cenotes, etc. Y finalmente, estos últimos, imitando las operaciones en naves extraterrestres de sus dioses, quienes abrían portales tiempo-espacio, llamados hoy por los científicos hoyos de gusano, donde estos dioses desde siempre han transitado desde las estrellas a la Tierra y viceversa. Estos portales hechos por naves han dejado herido el tejido del universo y sirven de rutas eternas. Quienes se conectan desde la modernidad con los túneles indígenas y de estos van a parar a un portal espacio-tiempo, se pierden en un limbo indefinido y vagan como alma en pena. Vamos a hacer una pequeña descripción del primero, el pasaje de Santa María la Ribera, Ciudad de México. Pasaje de Santa María la Ribera, Ciudad de México, descripción acotada. Lugares donde las leyes de la física no funcionan. La gente desaparece y el que entra no sale. Los que los conocen prefieren no hablar el tema. Son testimonios reales y con documentación clasificada.
puertas a lo desconocido. No aparecen en mapas oficiales del sistema de drenaje. Se prohíbe dar su ubicación exacta. Primer registro fue en 1953 por ingenieros del distrito Sebastián Morales, a cargo de la cuadrilla, dio con un túnel prehispánico hacia el poniente. El día 13 los sucesos fueron trágicos. Los sobrevivientes dicen que el túnel parecía respirar con corrientes imposibles en direcciones opuestas, como vientos que iban hacia adentro del túnel y vientos que venían hacia afuera del túnel, apuestos en el mismo momento, en un cierto paralelismo, simultáneos. Se escuchaban pasos que venían de muy adentro. El 13 de septiembre de 1963, 3 obreros, que los nombres están escritos, yo no los escribí, se adelantaron de madrugada y se adentraron en los túneles, y solo uno regresó en estado catatónico, como al mediodía, y con el cabello cano, como que el tiempo había pasado diferente dentro del túnel, había envejecido. Había perdido el habla y no entendía cómo hacerlo, o sea, como que no sabía hablar su idioma, el castellano. No hubo una explicación racional. Bien, este sería pasaje de Santa María la Ribera, Ciudad de México. Ahora, Mateo 9, 16 al 17, la palabra de Dios, la Biblia. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo del vestido tira y se hace peor la rotura. Lo mismo pasa con el vino nuevo en odres viejas. Debemos ser siempre vino nuevo, nunca añejarnos. Dejémonos en las manos del Espíritu Santo sufrir el proceso de arme y desarme cuando el ropaje ha quedado estrecho. Mudemos una visión por otra más completa. Hoy Dios, de acuerdo a los tiempos, ha decidido concretarse y salir de la nebulosa. Enigmas antiguos están siendo revelados a ideólogos modernos de Dios. Acertijos se están decodificando, estaban guardados para tiempos finales. Para tiempos finales. Vamos acá. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Salmo 78, 2 al 3. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Mateo 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En estos 7 túneles mexicanos estamos descorriendo el velo, nada menos, de la verdadera actividad de la vida angélica, tanto de los fieles a Jehová como de los disidentes del diablo. Estamos hablando de la vida angélica, los ángeles de Dios y los ángeles del diablo. Y esta será nuestra futura y eterna actividad celestial. Esta se desarrolla en un universo inconmensurable. 200.000 millones de galaxias por 100.000 millones de estrellas. Ya descubiertos casi 10.000 exoplanetas similares al nuestro
La Biblia habla de una civilización primogénia, angélica, que dio origen a todas las demás, comandada por Jehová en una galaxia remota del pasado. Alcanzó alta ciencia y se inmortalizó e hizo morada en el futuro, tercer cielo. Y van al rescate de toda vida inteligente en el cosmos caos que produce inteligencia lenta. En el andar vino la rebelión del diablo. Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra, todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adorarán, te adoran. Nota, nuestra tierra está ubicada en el brazo de Orión, al lado del brazo de Perseo, en la galaxia Vía Láctea, tercera órbita alrededor del Sol, que gira en torno a la estrella Vega, y la galaxia más cercana a nuestra es Andrómeda. Conceptos importantes. Tenemos una guerra que comenzó en la Tierra, donde seres del futuro intentan intervenir en los destinos de planetas del pasado. B. La multitemporalidad de Jehová y sus ángeles. Esta mente se manifiesta en la vida eterna. C. Satanás, el Dios de este siglo. D. Rotura del tejido espacio-tiempo, hoyos de gusano, nave War, pelota de gelatina apretada por 2 dedos, duplicar, triplicar la velocidad. Bien, esto está escrito como en clave, así muy condensado. Yo debería ir explicando, lo voy a ir explicando. Volvamos entonces a la explicación. Tenemos una guerra, eso está claro. Tenemos una guerra que comenzó en la Tierra, donde seres del futuro intentan intervenir en los destinos de planetas del pasado. B. Multitemporalidad de Jehová y sus ángeles. Esta mente se manifiesta en la vida eterna. La multitemporalidad de Dios y los ángeles malvados y el diablo, significa que estos seres que tienen una tremenda potencia, que son como verdaderos cyber, tienen una mente multitiempo. Conocen el pasado, conocen el presente y conocen el futuro. Se mueven del pasado al presente y al futuro. El presente es un chispazo pequeñísimo entre dos eternidades, la eternidad del pasado antes del chispazo y la eternidad del futuro después del chispazo. Ahora, estos seres tienen una mente multitiempo. En cambio, nosotros, en nuestra condición de seres de carne y hueso, que no hemos pasado a la etapa angélica, tenemos una mente que no es multitemporal. Somos prácticamente presente, algo del pasado y nada del futuro. Entonces, vamos a ver, Satanás, el Dios de este siglo, son algunos conceptos que quiero aclarar para llegar a entender esto que estamos hablando, de los túneles imposibles de México. ¿Por qué se le dice el Dios de este mundo? Jesucristo le decía a Satanás que era el Dios de este siglo, porque en el siglo venidero ya no estará, porque habrá una guerra, será derrotado, estará por 1000 años Satanás en el centro de la tierra, en el milenio, y luego será llevado al lago de azufre con sus ángeles y con los demonios, esas mentes que no tienen cuerpo y que son las mentes, ¿cierto?, que insuflan al hombre que haga pecado, los atraen al pecado. La rotura del tejido espacio-tiempo, los hoyos de gusano, ¿qué es lo que son? Quiero explicar esto. Lo que pasa es que en el universo, por ahí en el año 1950, a través de los radiotelescopios, los telescopios veían hasta 5.000 años luz,
pero con los oídos, los radiotelescopios, se llegó a ver un universo que era mucho más grande a 10.000 años luz, o sea, se duplicó el universo. Hoy día el universo tiene como 13.000 y tantos años luz. Ahora, se descubrieron los hoyos de gusano en 1950, los hoyos negros. Los hoyos negros son un proceso donde las estrellas se van apretando de tanto envejecerse y los átomos se van acercando, es un proceso donde las estrellas pasan por estrella enana, estrella neutrónica, estrella rosada, qué sé yo, hasta llegar a un hoyo negro, que es en un momento donde los átomos están tan apretados, tan colimados, que hay una implosión hacia adentro y se produce como una especie de hoyo negro donde esta masa de estrella apretada es tan que se empieza a comer todas las estrellas que están al lado, las empieza a comer, y la masa aumenta, y como aumenta mucho la masa, aumenta también la fuerza de gravedad, y ya todo lo que está se come. Entonces en ese hoyo negro hasta la luz no sale, y por eso el hoyo es negro. Y ese hoyo negro, digamos, lo lograron, porque estaba en la teoría, y hace como 3, 4 años lo lograron con mucho telescopio, radiotelescopio, dibujar, y apareció un sector oscuro de la galaxia. Se supone que ese hoyo negro va a parar, ese hoyo de gusano, que sería como un tejido que hacen las crisálidas de los gusanos, va a parar a un lugar donde está la salida de ese hoyo negro, que sería a un nuevo universo, donde todo comienza de nuevo el tiempo, el espacio, etc. Entonces, un hoyo negro está rompiendo el tejido espacio-tiempo de una galaxia, de un universo, y también de una galaxia, porque se supone que cada galaxia tiene un hoyo negro en el centro. Ahora, ese hoyo negro fue copiado por las naves de los ángeles, haciendo un hoyo negro ahora artificial, acotado a la nave, muy pegadito a la nave, y eso se llama hoyo de gusano, por donde se hiera el universo, y la nave o ovni pasa muy estrechamente por ahí. Y esas son rutas que han usado siempre para llegar a la Tierra estas otras razas, que son las razas angélicas, a las cuales que nosotros vamos a pasar después. Existe como una confederación de mundos. Ahora, existe en la teoría humana una teoría, está todo en teoría, nunca se ha hecho, se llama nave Warp. Se supone que se podría hacer una nave que rompa el espacio-tiempo y haga una cortada, por decir así, y que produzca ese hoyo de gusano, porque el universo es como una pelota gelatina, y si usted una pelota gelatina la aprieta con los dos dedos, comienza a apretar, en un momento se van a juntar los dos dedos. Y si usted pasa un dedo para acá y el otro para allá, raja. Ahora, como lo que va pasando es que la nave no se va moviendo, sino que el universo hacia atrás de la nave se expande y hacia adelante se aprieta. Es el universo que se está apretando, y si no raja, vuelve a hacer la pelota, vuelve otra vez a colocarse como usted soltó los dedos, la pelota vuelve al universo que está siendo reemplazado como una pelota, en este momento como ejemplo, vuelve a ser una pelota. Pero si usted lo aprieta y raja, ahora, cuando usted raja, lo máximo que puede alcanzar son 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Pero si usted viene una nave por acá y la otra por acá, ahora la duplica. Y si usted tiene 4 naves, se producen blondas del universo y la cuatriplica, etc. Entonces las velocidades se van acortando. Estos seres angélicos lograron hacer eso. 3 cosas lograron. Primero, es lograr ciencia hasta hacerse eterno. Segundo, lograron vivir entre el tiempo, entre el pasado, presente y futuro, significa viajes tiempo-espacio, a través de los hoyos gusanos. Y tercero, lograron hacer las moradas ordenadas celestiales, donde ellos viven, en el tercer cielo, en el futuro. Los buenos, y los otros viven en el segundo cielo, que es un lugar donde arrancaron, el diablo y sus ángeles arrancó y se parapetó ahí, y va a haber una guerra futura.
Ahora, expliqué entonces esto. Los ovnis bíblicos, Jehová tiene naves, tiempo, espacio, y si las tiene, es que las usa. La Biblia está llena de ovnis, nadie los ha visto. Dios me las ha revelado a mí, algunos la han visto, están las citas, todo, y eso es lo que pretendo mostrar, que estos ovnis siempre han estado viajando a la Tierra, viven entre medio de nosotros, ya sea los ovnis malignos, que, ya sea los ángeles buenos, que también se movilizan en ovnis. Si Dios tiene ovnis es porque los necesita. Nadie hace una nave inútilmente y la deja ahí. Por lo tanto, esto es muy importante porque cuando yo viajaba con los campesinos, salíamos al norte, cuando llegábamos en las noches, hablaba con los pentecostales y ellos eran muy orgullosos, decían, ¿para qué Dios necesita naves? Si Dios es un Superman. No están entendiendo lo que Dios quiere decir. Dios está concretándose, Dios está diciendo, está mostrando en la Biblia lo que Él es y lo que Él no es. ¿Entiendes? Ahora, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico. Es la visión más pro rapto, ninguna la supera. Mire qué interesante. La visión, Jehová, el Dios de la Biblia, que no es una nueva Biblia, no es como quien dice un nuevo evangelio, sino que es más profundidad del evangelio. La visión, Jehová, el Dios de la Biblia, es un Dios tecnológico, es la visión más pro rapto, ninguna la supera. ¿Por qué? Porque aparecen las naves, porque aparecen las nubes, que las naves ellas mismas emiten esas nubes donde se esconden, y el rapto va a ser, dice, que vendrá Dios entre las nubes y nos llevará. Por lo tanto, si hay una visión pro rapto, más pro rapto, es la que Dios me está revelando a mí, y que otros también la conocen, pero está siendo revelada en muchas partes, algunos más profundos, otros menos, que es que Dios tiene naves que producen nubes, también el diablo las tiene, y que esas naves en un momento van a actuar para llevarse a la gente al tercer cielo. Ese es el rapto. Ahora, ¿qué dicen las congregaciones evangélicas sobre los ovnis? Lo único que dicen ellos es que son manifestaciones demoníacas para explicar el rapto de la iglesia. Es una idea que tienen los evangélicos, una idea que es falsa, porque no solamente tienen ovni los ángeles caídos, sino que también tienen ovni los ángeles buenos, y Dios se movilizan en ovnis. Significa que los necesitan. Ahora, los evangélicos no tienen claro que los demonios son diferentes a los ángeles caídos. Trabajan para el mismo reino, pero son diferentes en naturaleza y en origen. Porque los ángeles caídos, los ángeles en general, es una segunda etapa angélica. Alguna vez tuvieron un cuerpo natural y pasaron a una etapa de cuerpo indestructible cyber. Pero los demonios son seres de la tierra que fueron creados por los ángeles caídos, fueron los habitantes de la tierra más antiguos que los humanos, también eran inteligentes, la mayoría fueron creados en rebeldías contra Dios, y que en una guerra que hubo donde Miguel le ganó la guerra a Satanás y lo correteó y se parapetó en el segundo cielo, un lugar donde hay otras estrellas, y también tiene llegada a la tierra y dominio sobre la tierra, el Dios de este siglo. Esos seres murieron y quedaron sus mentes, sus esencias mentales. Esos son los demonios. Por tanto, es una idea limitada, tiene parte de verdad y gran desconocimiento en realidad. Ahora, hay una semejanza en el fenómeno ovni en general, el fenómeno mundial, el fenómeno que ven los que estudian estos casos, y los ovnis bíblicos. Hay una semejanza.
K. Yo había dicho, tendría que haber dicho A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K. Hay un encuentro con ovnis en montes. En la Biblia existen encuentros de ovnis en los montes altos desolados. Por ejemplo, Moisés en el monte Horeb y Moisés en el Sinaí. Veamos uno. Éxodo 3, 4. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Este es uno de los casos más didácticos. Voy a tratar de hacerlo corto porque tengo poco tiempo. ¿Por qué? Porque Moisés, habiendo arrancado a Madián, porque había matado el egipcio y era prófugo del faraón, estuvo 40 años en Madián y subió un día al monte de Dios, Horeb, seguramente un mayoral con muchas cabras, y arriba, en una nave, aparece Dios, no muestra la nave, pero sí muestra una luz. Moisés ve un hombre antiguo, un suceso indescriptible para él. Él ve una zarza que estaba con un fuego, con un aparente fuego, pero ese fuego no consumía la zarza. Para cualquier campesino, por ejemplo, la zarzamora, yo puedo ir y si hay fuego, me la va a consumir. Si no me la consume, es porque Moisés era un hombre antiguo que no conocía ni la luz de neón, ni la luz de helio, ni la luz de argón, ni ningún tipo de luz, ni ningún tipo de rayo. Y probablemente Jehová había bajado en un rayo y estaba iluminando la zarza. Entonces iré a ver ese gran portento, un hombre antiguo tratando de entender un fenómeno inentendible para él, porque para él era súper moderno, pero a la vez era muy antiguo porque esta ciencia Dios eh, la desarrolló hace muchos miles de años y la viene usando. Y Dios se le aparece en esa zarza que no se consumía porque era una energía por la cual bajó él de la nave. Hasta ahí quiero dejar nomás esa parte. Y ahora vamos a Moisés en el Sinaí. Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dice a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. Bueno, esa nube espesa es una nube que en todos los fenómenos ovnis mundiales que no tienen que ver con la Biblia, se ha comprobado que los ovnis, o sea, ha detectado que los ovnis producen su propia nube, se esconden, ellos quieren a veces hacer ciertas operaciones o quieren mantenerse desapercibidos, quieren mantenerse como escondidos y producen una nube que los tapa y muchas veces a veces los tapa la nube, pero detrás queda, cuando el ovni prende la máquina, se ve el resplandor detrás de la nube. En otros casos está apagada la máquina. En este caso, él le dice a Moisés, entonces Jehová dice a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, pero en esa nube está escondida la nave, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. L. Daniel en el río Hidekel y en el río Ulai. Ezequiel en el río Quebar. Quiero mostrar que a veces estos ovnis aparecen en ríos. Vamos a ver si encontramos esos. De nuevo, Daniel en el río Hidekel y en el río Ulai. Ezequiel en el río Quebar. Vamos a ver. Dice, Daniel en el río Hidekel, Daniel 10:4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hidekel. Después dice, Daniel en el río Ulai, Daniel 8:2. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Elam es el nombre antiguo de Persia y Persia es el actual Persia. Actualmente se llama Irán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Bueno, es interesante que lean ustedes
todo el capítulo de Daniel, ¿cierto? 10.4, pueden leer completo el 10, porque aquí hay todo un fenómeno donde vemos un verdadero viajero del espacio, como un astronauta. Este viajero tenía un cuerpo como un traje como metálico. Los ojos los llevaba llenos de luces. O sea, llevaba como una escafandra, todo lo llevaba y luz muy iluminado, una luz que no la podía entender un hombre antiguo. Hablaba con una voz amplificada muchas veces. Cuando a Dios le habla, por ejemplo, en el monte Sinaí a Moisés, le habla con una voz siempre se amplificada. Y por eso que se dice en algunas partes, no todo lo puedo nombrar, pero tengo las citas donde se dice, la voz del omnipotente es como un ejército en movimiento, porque era muy potente, pero era amplificada, porque no se conocían los amplificadores en ese tiempo. La voz del omnipotente es como agua de una cascada, como agua de cascada. O sea, potente, tremendamente potente. ¿Se fija? Hombres antiguos tratando de dilucidar un fenómeno aparentemente moderno, pero también muy antiguo, porque esta tecnología ya venía de millones de años atrás. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que, por ejemplo, en el caso de Daniel, en el río Ulá y en el río Ezequiel, Daniel se va de bruces, se cae de bruces, Daniel no se puede mover, y es un fenómeno típico ovni que sucede en todos los ovnis. El que va a recibir el mensaje se cae de bruces, no se puede mover, arrancan todo, andaba con todos los zápatras, con los representantes de todas las provincias, que eran como 150, llega hasta la India ese imperio. Y todos arrancaron y tuvieron miedo porque fue un fenómeno inentendible, pero Daniel quedó ahí para escuchar. Y luego tuvo que ser fortalecido por una mano, y ahí se pudo mover y recibió el mensaje. Un fenómeno ovni muy parecido a los típicos fenómenos ovni. En el río Ulay lo mismo. Ahora, Ezequiel en el río Quebar es muy interesante lo de Ezequiel en el río Quebar por lo siguiente. Ezequiel 1.1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mire qué interesante, porque debería leer todo el Ezequiel 1 completo. Todo. ¿Por qué? Porque Ezequiel habla de algo interesantísimo. Se le presenta a él en el río Quebar una nave completa. Y esa nave completa quedó siempre con el nombre La Gloria de Dios. ¿En qué consistía? Consistía que la parte de abajo de la nave tenía bronce bruñido, o sea, metálica. La parte de arriba era como vidrio, como una expansión de vidrio, con colores maravillosos, porque estaban los controles de la nave. Había uno sentado como en un trono, ¿cierto?, con semejanza de hombre. Se daban cuenta ellos que era parecido a un hombre, pero no era idéntico a un hombre. Por lo tanto, ellos, cuando si hubiesen visto un hombre, habían dicho, ve un hombre ahí volador. Había entonces un trono volador que tenía todos los controles, dice que las luces eran maravillosas y todo, pero también tenía ruedas, y las ruedas, y tenía turbinas también, pero las turbinas no tenían nada que ver con el viaje tiempo-espacio, porque el viaje tiempo-espacio, para viajar hacia afuera, hacia el tiempo y el espacio, se supone, en la teoría, aquí tenemos la teoría de los humanos, que necesitaríamos que tener la fuerza que produjo el Big Bang, que produjo el universo completo. Y la teoría que produjo el universo completo fue un choque entre materia y antimateria. Y la materia sobrevivió, quedó un universo de materia, y el universo de antimateria desapareció completamente. ¿Qué es la materia y qué es la antimateria? La materia tiene 92 elementos, ¿cierto?, naturales. El más pequeño, el más simple, es el hidrógeno con un electrón y un núcleo. Después viene el helio con 2 electrones y un núcleo. Finalmente termina en 92 el uranio, con 92 electrones y 92 electrones y un núcleo. Ahora, ¿qué pasa? Que la antimateria es al revés. En la materia, el electrón tiene carga negativa
y el núcleo tiene una carga positiva. En la antimateria es al revés, la carga negativa está en el núcleo y la carga positiva en el electrón. Entonces, cuando se encuentran estos elementos, hay una explosión gigantesca. Es la energía más grande que puede haber. Y esa energía probablemente rompe el tiempo y el espacio. Y estas naves tendrían que tener esa energía, que es la más grande del universo. Por lo tanto, solamente está la teoría en los humanos, ¿cierto? Que no existe energía capaz de producir ese hoyo gusano más que el choque entre materia y antimateria. Ahora, estamos acá. Dice, los ovnis bíblicos ya... Ya, los ovnis bíblicos, al igual que los otros, producen sus propias nubes para camuflarse. Ya. Entonces, en el caso de Ezequiel, es muy interesante porque los famosos querubines que hablaba Ezequiel, que decía que la nave tenía unas ruedas, 4 ruedas, y de repente tocaba tierra y andaban para adelante y todos andaban para adelante y para atrás. Dice, y el espíritu estaba en la rueda, no. Lo que el espíritu él le llamaba a lo que dirigía toda la nave. No. El espíritu, que sería el control que llevaba la nave, estaba en el control, donde estaba el que estaba en el trono, en los controles. Y resulta que las ruedas obedecían al control, no que el control obedecía a las ruedas. Pero las ruedas eran retráctiles, se podían bajar y subir. Pero cuando la nave estaba en reposo, dice que habían ciertos mecanismos, que no habla de mecanismos, porque era un hombre antiguo que estaba tratando de entender un fenómeno hipermoderno para él, pero hiperantiguo para Dios, de tecnología, donde el mecanismo de los aparatos que llegaban después y tenían las ruedas, y ahí estaban las turbinas. Las turbinas eran solamente para aterrizar en la Tierra, no para el viaje tiempo-espacio. Y esas turbinas, dice la palabra, pues le hace todo el capítulo 1 de Ezequiel, que cuando estaban en reposo, por un lado tenían cara de buey, por otro lado tenían cara de águila, por otro lado cara de león y cara, no sé de qué, de hombre creo que. Pero eran solamente mecanismos. Y él le encontraba un cierto parecido, trataba de encontrarle con los elementos que él podía entender. Ahora, por otro lado, decía que cuando estos querubines empezaban a girar, que eran las hélices, empezaban a tirar achones, que significa que son turbinas, achones de luz, y de repente entraban y corrían, dice, usted lea todo y cuando corrían, ¿cierto? Se producían las luces y las chispas, y eso eran las turbinas. Ahora, a todo este elemento le llama la gloria de Dios, que sería como un trono volador, ¿cierto? Que un ovni completo, con un ser ahí que estaba ahí, que era Jehová, que iba ahí en esa nave. Ahora, vamos a ver. Los ovnis bíblicos, al igual que los otros ovnis convencionales, producen sus propias nubes para esconderse, a camuflarse, citas bíblicas. Los ovnis bíblicos, al igual que los otros, producen sus propias nubes para camuflarse. Aquí la repetí 2 veces, me equivoqué. Éxodo 24:16. Aquí vamos a ver las nubes. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. O sea, la nave de Jehová reposa sobre el monte Sinaí, hace un montón digamos, de maniobras, ¿cierto? El monte completo temblaba, se sentían bocinas, se elevaba un calor como un horno. Dios hizo remarcar la zona y que nadie pasara porque podían morirse. ¿Quién sabe qué tecnología tenía la nave? Y luego tapó con una nube para hacer ciertos procesos que no quería que lo viera el pueblo. Entonces, tenemos acá en Éxodo 24:16, y la gloria de Jehová, este conjunto completo, ¿cierto? El trono volador, que para abajo tiene metal, que es el bronce bruñido, para arriba tiene como una especie de cúpula de vidrio maravillosa de colores, está lleno de controles, iba sentado uno, ¿cierto? Que iba con los controles, etc. Trono volador. Este trono volador
que es la gloria de Jehová, reposa sobre el monte Sinaí y echa una nube. El mismo produce una nube. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Lo llama con una voz potente. O sea, 100 veces amplificada. La voz del Omnipotente es como ejército en movimiento. La voz del Omnipotente es como cascadas de agua. Eran los elementos que ellos tenían, no tenían otro elemento. Entonces trataban de explicarse algo inexplicable para ellos con los elementos que tenían ellos, hombres antiguos. La nube lo cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Al 7º siempre, el 7º es el día de Dios. Ve, Éxodo 19:9. Entonces Jehová dice a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, también para que te crean para siempre. C. Salmo 105:39. Extendí una nube por cubierta. Extendí una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Eso es lo que yo digo, que muchas veces cuando la nave prende las luces, prende los controles, detrás de la nube que ella misma, digamos, produjo, se ve un resplandor de luz detrás de las nubes. Eso se vio también en Éxodo, cuando había una nave adelante y una atrás. La nave detrás impedía que los egipcios vieran, y esa produjo oscuridad, no prendió luces. La de adelante iba guiando a Israel y prendió luces para que vieran claramente cuando después separaron las aguas y pasaron. Y dice que nunca los egipcios pudieron ver a los israelitas porque la nave producía una luz, una nube, ¿cierto? Que producía una luz que hacía como una muralla, que no podía Israel ser visto. En cambio, la guía adelante le iba alumbrando el camino en Éxodo. Ahora, Salmo 97, 1 al 2. Jehová reina, regocíjense la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono, el trono volador. Salmo 18. Estamos hablando de nubes que producen las naves de Jehová. Salmo 18, 10 al 12. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos. O sea, se escondió con tinieblas que son de agua. Por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas. ¿Qué es lo que es oscuridad de agua? Nubes. Y al final lo dice, nube de los cielos. Éxodo 40, 37 al 38. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él. O sea, la nave prendía las luces detrás de la nube, y el tabernáculo se iluminaba para que el pueblo de Israel se sintiera acompañado, seguramente también para que los enemigos tuvieran miedo y no atacaran. Eso fue tremendo, que este pueblo de Jehová iba acompañado como que fuera una gallina con los pollos debajo, y todas las naves que iban acompañando. Fue un tiempo esplendoroso que nunca volverá. Una generación que ve una maravilla de Dios, que iban acompañando y producían el terror de los pueblos que iban a los alrededores. Por eso que la palabra dice, porque no fuimos nosotros los que peleamos, sino que Jehová peleó por nosotros. Y con mano fuerte y con mano poderosa sacó a los pueblos de sus territorios y los entregó a esos pueblos. Solamente los remataban los israelitas. Ahora, Éxodo 40, 37 al 38. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Ya? Ahora, lo que pasa rápidamente es que Dios organizó a este pueblo que caminaba, que eran cerca de 2 millones, y que a través de trompetas
iba dando órdenes y la nave a veces se quedaba un mes en una parte, o a veces se quedaba, hasta una vez se quedó un año. La nave era la voz cantante, la que dirigía. La nave de Jehová, cuando partía, partía todo el pueblo y empezaba a partir en orden, de acuerdo a las trompetas que iban tocando. La trompeta tanto, dicen los hijos de Isaacar, la trompeta tanto, la tribu de Leví, y así se iban moviendo ordenadamente detrás de la nave que partía lentamente sobre el pueblo de Israel y producía terror en los pueblos de los alrededores, porque se dirigían justamente hacia los pueblos paganos, la tierra prometida que Dios le iba a dar. Ahora, estamos. Éxodo 40, 37 de Dios. Ya eso lo leímos. Job 26, 9. Él cubre la faz de su trono volador, y sobre él extiende su nube. Ahí está. G. Levítico 16, 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Dice claramente de que la nave tenía una energía, tenía una forma de propulsión para viajar tiempo-espacio que podía matar seres humanos. Isaías 19:1. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerán. Una ligera nube es una nave camuflada en una nube y muy rápida, diferente a las otras nubes que son más lentas. Bien, estamos dando bastantes citas para demostrar que esto es un fenómeno real. Estamos acá, esto es la 4.1, la 4.1 dice, si los seres nombrados tienen una mente multitiempo, estamos hablando de los ángeles caídos, los ángeles fieles, Dios, Jehová y el diablo también, porque el diablo también es un cyber, fue el segundo a bordo en el cielo, y también las esencias mentales demoníacas que vagan por la tierra podrían tener una mente multitiempo. Si los seres nombrados tienen una mente multitiempo, futuro, o sea, ¿cuál es multitiempo? Diferente a nosotros, porque nosotros tenemos algo del pasado, solo presente y nada del futuro. Entonces ellos han vivido muchas dispensaciones, claro. Vienen viviendo millones de años, han vivido muchas dispensaciones de los tiempos. Los acontecimientos son cíclicos, repetitivos, fallaron muchas veces y se van perfeccionando con prueba y error hasta llegar a lo perfectos. ¿Citas bíblicas? Bueno, estas citas bíblicas las tengo que poner. Tecnología para producir hoyo gusano. Voy a explicar esto. Al descubrirse los hoyos negros en 1950, se explica de alguna manera cómo se crean nuevos universos. Cada galaxia se cree que tiene su propio hoyo negro. Esto es un hoyo gusano gigantesco. El hoyo negro es un hoyo natural que lo hace el universo. Por un proceso que sufren las estrellas donde su volumen disminuye, los átomos se acercan, su masa aumenta de peso y aumenta enormemente la fuerza de gravedad. Se llega a un momento en que la enorme fuerza de gravedad de la estrella comienza a atraer y atrapar todo cuerpo celeste que se le acerque e incluso la luz. Comienza a ser tragado por los hoyos negros. Hoy se han reportado hoyos negros que se comen galaxias completas. Ahora, un hoyo de gusano es una especie de hoyo negro no natural, muy acotado, pegadito a la nave, al ovni, que producen las naves angélicas y que rompen el tejido espacio-tiempo, lo dejan herido para siempre, y estos son los llamados portales que nos comunican a otros espacios-tiempos paralelos. Se tiene que fabricar una nave WAR. Le explicamos lo que es una nave WAR, que es una teoría humana, pero que nunca se ha fabricado, que use de combustible antimateria para romper el tejido tiempo-espacio. Estamos por terminar. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.
esta es la primera parte de un tema que va a ser largo, que se llama, este tema se llama 7 túneles imposibles de México donde ocurren sucesos inexplicables, y está visto bajo la lupa de Jehová, el Dios de la Biblia. Es un Dios tecnológico, y esta es la parte 1. Quiero explicar que estos túneles que estamos viendo donde se pierde la gente son exactamente los hoyos que dejaron las naves, y que por cada centímetro que se avanza se va pasando de un tiempo a otro. Se va avanzando en el tiempo y el espacio. Y como estas naves van y vuelven, por eso que se sienten corrientes que van hacia adentro y corrientes que van hacia afuera en el mismo momento. O sea, hay un paralelismo. Y suceden muchas cosas más, que lo vamos a ver en los otros túneles. Entonces, hemos terminado.